Hola a todos, mi nombre es Gerardo Ferretis de León y soy educador. Esta es la lectura del libro Historia de la Pedagogía de Abagnano y Bisalbergi, parte 6, sección 25, primer periodo, defensa de Sócrates y polémica contra los sofistas. Los videos sobre este libro y de otros libros que se harán posteriormente se hacen sin fines de lucro con el objeto de contribuir al estudio, a la investigación y al desarrollo de la cultura en general. El texto tomado corresponde a la novena reimpresión de 1992 de la primera edición en español publicada en 1964 por el Fondo de Cultura Económica. Si desea usted tener una copia de lo que aquí se lee, la puede solicitar en forma gratuita a gerardo-ferretis@hotmail.com. Saludo a mis amigos y amigas educadores de todo el mundo. Solicito disculpas anticipadas por los errores de lectura que pudieran cometerse. Espero sinceramente que les sea de utilidad. Tampico, Tamaulipas, México, a 12 de octubre de 2013. Comienza la sección 25, primer periodo, defensa de Sócrates y polémica contra los sofistas. Los dos primeros periodos de la actividad filosófica de Platón están dedicados a ilustrar y defender la enseñanza de Sócrates y a la polémica contra los sofistas. La apología y el critón iluminan la actitud de Sócrates ante la acusación, el proceso y la condena, así como su negativa a sustraerse a la sentencia por medio de la fuga. Un numeroso grupo de diálogos ilustra los fundamentos de la doctrina socrática que ya hemos expuesto y que se pueden recapitular esquemáticamente en la forma siguiente. 1. La virtud es una y se identifica con la ciencia. 2. Solo como ciencia se puede enseñar la virtud. 3. En la virtud como ciencia consiste la única felicidad del hombre. Estas tesis son presentadas y defendidas explícitamente en los diálogos de mayor madurez y riqueza en esta fase del pensamiento platónico, en el Protágoras y el Gorgias. Pero toda una serie de diálogos menores prepara negativamente estas tesis, desembarazando el terreno de las tesis opuestas. El método que Platón sigue de preferencia en estos diálogos menores es el dialéctico, es decir, se admite en cuanto hipótesis la tesis opuesta a la de Sócrates y se demuestra que no conduce a nada o a consecuencias absurdas, con lo cual queda confutada. La tesis fundamental de Sócrates, que la virtud es ciencia, supone evidentemente que la virtud es una, la ciencia. O sea, que no hay muchas virtudes, cada una distinta de la otra, capaces de ser definidas por separado. Algunos diálogos demuestran precisamente la imposibilidad de que existan virtudes diversas, independientemente las unas de las otras, demostrando cómo en realidad se las puede definir. Por ejemplo, si la santidad, la valentía y la sabiduría fuesen virtudes diversas entre sí y diversas de la ciencia, debería ser posible definir cada una por separado, sin relación alguna con las otras. Pero tres diálogos del grupo citado, Eutifrón, Laques y Cármides, prueban que ni la santidad, ni la valentía, ni la sabiduría se pueden definir de este modo y que si nos obstinamos en considerar cada una de esas virtudes por sí misma, aisladamente de la ciencia, no se puede decir nada acerca de su naturaleza. Por consiguiente, los citados diálogos sugieren que la virtud no es múltiple sino una y se reduce a la ciencia. Por otra parte, si la virtud es una, uno debe ser el ideal o, por mejor decirlo, el valor que la virtud tiende a realizar. Por el contrario, si las virtudes fueran distintas, cada una de ellas tendería a realizar un ideal o valor diverso. Por ejemplo, una tendería a realizar el bien, otra lo útil, otra lo santo, etc. Otro grupo de diálogos, Hipias Mayor, Lisis, prueba cómo lo bello, lo útil, lo conveniente, etc., no se pueden definir por separado y que, por tanto, en último análisis, no existen en cuanto a valores independientes y diversos. Sócrates sugiere aquí que el único valor que abarca y resume en sí todos los demás es el bien, que es único como es única la virtud, o sea, la actividad humana que debe realizarlo. También aquí la tesis socrática se sugiere negativamente y solo a través de la confutación de la tesis adversaria.
En otros diálogos del mismo periodo se insiste en la exigencia de reconocer la propia ignorancia como primer paso para emprender la investigación que llevará hacia la ciencia. El Ion quiere demostrar que los poetas que tratan los argumentos más disímiles no saben verdaderamente nada de las cosas de que hablan o solo son los instrumentos pasivos de la inspiración divina. El Hippias menor muestra por un proceso inverso de identidad entre virtud y ciencia, demostrando que si no fuera así, el hombre que hace el mal voluntariamente sería superior a quien lo hace sin querer. En efecto, el primero, para querer el mal, debe conocerlo, y para conocerlo debe saber distinguirlo del bien. Por tanto, debe conocer el bien, circunstancia que establece su superioridad con respecto a quien hace el mal sin querer, es decir, sin ser capaz de distinguirlo del bien. Ahora bien, esto es absurdo. Por tanto, el diálogo tiende a sugerir que un hombre que conozca el bien y haga mal no existe ni existirá jamás. El mal es siempre ignorancia, como la virtud es ciencia. La ilustración y la defensa positiva de las tesis socráticas se hacen en los dos principales diálogos platónicos de este primer periodo, el Protágoras y el Gorgias. El Protágoras afirma sin ambages, en polémica con los sofistas, la tesis de la unidad de la virtud y su reducción al saber que los diálogos precedentes sugerían indirectamente. La virtud de que Protágoras se proclama maestro, simple conjunto de habilidades adquiridas accidentalmente por experiencia, no se puede enseñar y, en efecto, nunca ha sido posible transmitirla de un hombre al otro. Solo puede enseñarse la virtud que es ciencia y, en cuanto tal, por su propio carácter, universal y común a todos. El Protágoras ataca en su base misma la enseñanza sofística, demostrando su imposibilidad. El Gorgias ilustra y defiende la otra tesis socrática fundamental, que solo en la virtud como ciencia consiste la dicha. Contra los jóvenes sofistas de la escuela de Gorgias, que fundaban la justicia en el derecho del más fuerte, que hace siempre lo que se le antoja y no se preocupa por los demás, Platón demuestra que la injusticia es como una enfermedad del alma humana. La afea y la llena de insatisfacción y por lo mismo la vuelve infeliz. La justicia es el orden y la mesura que se debe imponer a los impulsos y deseos humanos. Es la ciencia de este orden o la virtud de esta mesura. Por tanto, no puede haber una técnica de persuasión tal como la entendían los sofistas, o sea, un arte de persuadir independientemente del bien o del mal, de la verdad o la falsedad de la tesis que se sostiene. El verdadero arte de la persuasión, la verdadera retórica, es únicamente aquella que guía al hombre hacia la ciencia del bien en que consiste la virtud. De esa forma, el Gorgias es también una crítica radical de la más original creación sofística, la retórica o arte de la persuasión. Pero la crítica de Platón arremete también contra los otros aspectos de la actividad de los sofistas, la erística y el verbalismo. La erística es el arte de confutar todo lo que dice el adversario, sin importar si es verdadero o falso. Platón traza una caricatura de este arte en el diálogo Eutidemo. El verbalismo es la tendencia sofística a considerar que la palabra expresa en todos los casos la naturaleza de la realidad y, por tanto, a reducir el pensamiento al lenguaje. Si bien Platón considera que las palabras no son simples signos convencionales de las cosas, sino que en cierto grado expresan la naturaleza de ellas, no admite, sin embargo, que se reduzca el pensamiento al lenguaje, sino que reconoce al pensamiento la función de medir el valor de las palabras y gobernar su empleo. Cratilo. Termina la sección 25, primer periodo, defensa de Sócrates y polémica contra los sofistas.